Muchos dicen, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Y esta frase puede sonar muy racional, muy moderna, muy intelectual, muy elegante, hasta que estudias ciencia de verdad, porque la ciencia superficial alimenta al ego, pero la ciencia profunda rompe todo eso. Y no lo digo yo, de cierto modo también lo dijo Albert Einstein, que dijo exactamente, mientras más estudio la ciencia, más creo en Dios. Einstein no hablaba de un Dios religioso, estaba hablando de orden, de coherencia, de leyes que eran tan precisas que la idea del universo improvisado empezaba a sonar como bastante infantil. El orden no es casualidad, la precisión que vemos en nuestro mundo no es accidente y las leyes universales no nacen necesariamente del caos. La ciencia puede explicar cómo funciona el universo, pero no puede explicar por qué existe algo en vez de nada. Ese es un límite que tenemos que tener en cuenta porque se vuelve en una línea muy importante. Es por esto que Louis Pasteur dijo que algo que incomoda muchísimo a los científicos o a estas personas que no creen en la esencia de Dios, y es que él dijo, un poco de ciencia aleja de Dios, pero el conocimiento profundo de esta te devuelve a Él. ¿Esto qué quiere decir? Que el ateísmo militante puede ser el hijo, puede ser la consecuencia de un conocimiento que le está haciendo falta algo. Aquí la cosa se pone seria cuando Max Planck, el padre de la física cuántica, afirmó, no existe la materia como tal. Toda la materia que vemos se origina y existe solo por una fuerza. Y así que debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente. Digamos que la base de la realidad, él descarta completamente que es 100% material. Lo que quiere decir esto es que esta base de realidad es inteligente. Y eso no es mística, es física llevada hasta el fondo. Porque cuando llegas hasta el fondo y la negación absoluta de Dios deja de ser científica, es donde empieza a ser ideología, ¿ok? Y no necesariamente una idea es una verdad. Wessner Heisenberg lo resumió mejor que nadie cuando dijo que el primer sorbo del vaso de la ciencia se vuelve o hace que la persona se vuelva en ateo. Pero cuando tomas del fondo hasta el fondo el vaso, te espera Dios. ¿Y por qué dijo esto? Porque al principio crees que entenderás todo solamente viendo la ciencia por encima, pero al final descubres que la conciencia, el origen, el sentido no dejan o no se dejan encerrar en estas ecuaciones científicas. Entonces, muchas veces el problema real no es Dios. El problema real puede estar basado en el orgullo personal, en el ego, porque muchos dicen, yo solo creo en la ciencia, pero lo que realmente dicen es, yo solo creo en lo que puedo controlar. Y digamos, aceptar una inteligencia creadora, que pueden llamarla Dios, causa primera, mente universal, implica aceptar algo que es profundamente incómodo para estas personas, que no son el centro de atención, que no eres tú quien inventa las reglas, que no eres tú quien controla todo y que tu vida no es un accidente. Eso hiere más al ego que cualquier dogma religioso. Digamos que aquí entonces aparece este dilema que tiene que ver con el libre albedrío y la pregunta que nadie quiere sostener es si existe Dios, si existe un orden y si existe una intención creadora, ¿realmente tenemos libre albedrío? ¿Somos libres de verdad? ¿O somos libres dentro de un marco? Porque si todo es al azar, el libre albedrío es solo una reacción química. Pero si existe una inteligencia superior, entonces la libertad no desaparece, la libertad se vuelve, en vez de libertad, se vuelve responsabilidad. Porque la realidad es que no elegimos nacer, no elegimos nuestra genética, no elegimos muchas condiciones iniciales. Pero lo que sí es cierto también es que sí podemos elegir cómo respondemos, qué conciencia desarrollamos, qué situaciones que se repiten puedo comprender para hacerlas diferentes y cómo actuar o decidir desde dónde actuar, si actuamos desde el miedo o actuamos desde nuestro poder, desde nuestra lucidez personal. Por eso es que es muy importante entender que la libertad no es
lo que quieres, es entender dónde estás parado y digamos que tal vez puede que el error fue creer que el libre albedrío significa que yo hago lo que yo quiero. Pero eso no es libertad, eso es un impulso sin conciencia. Digamos que la verdadera libertad empieza cuando entiendes que el marco de este juego tiene ciertas reglas, porque nadie juega bien el juego, no podemos operar bien en la vida si no conoces las reglas. Así que la ciencia realmente no mata a Dios, mata la idea infantil de que el universo es algo o un caos sin sentido. Que negar a Dios no es pensamiento avanzado, es un orgullo prematuro y que la ciencia profunda no grita que no exista nada más, susurra algo mucho más inquietante y esto es que es de verdad demasiado coherente para no tener intención. Y ahí nace la verdadera pregunta humana, no si Dios existe, sino qué haces tú con ese margen de libertad que existe dentro de este orden. Porque si hay intención, vives conscientemente y puedes tomar decisiones, esto deja de ser neutral y empieza a ser una elección que puede hacer la diferencia en cada día de tu vida.